En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía Javier, un hombre acostumbrado a la rutina y a ese tipo de tranquilidad que solo da la vida en un lugar donde todos se conocen. Javier siempre se ponía alerta cuando su esposa, Laura, le decía, «Hoy viene mi amiga». Porque sabía que eso significaba para él un pequeño caos doméstico, lavar platos, buscar vino, poner la mejor cara mientras escuchaba las historias interminables sobre quien había comprado un vestido nuevo o que le había dicho la suegra a la vecina. Pero aquella tarde, Laura soltó una noticia que casi hizo que Javier se atragantara con el pan: vendrá Teresa. Teresa estaba casada desde hacía años, o eso creía él, con un matrimonio aparentemente sólido. Sin embargo, algo en la voz de Laura le hizo sospechar que la visita no sería una simple charla de amigas. «Tiene que desahogarse», dijo Laura, «está pasando por un momento difícil, y a quien no le va mal», murmuró Javier. «Yo, por ejemplo, con la hipoteca hasta el cuello». Laura rodó los ojos, la expresión clásica de «siempre lo llevas todo a ti». «Solo siéntate con nosotras. Tomaremos vino, apoyaremos a la amiga». Javier suspiró, pensando que no era un monstruo y que un poco de normalidad no le haría daño. Cuando sonó el timbre esa noche, abrió la puerta y allí estaba Teresa. Cuidada, con el pelo perfectamente peinado, como recién salida de la peluquería de la calle Real, tacones que resonaban con autoridad en el pequeño hall y un maquillaje sutil que dejaba sus labios ligeramente pintados, insinuando sin exagerar. Pero los ojos, esos ojos mostraban más cansancio que felicidad, una fatiga del alma que Javier reconoció al instante, la de quien cumple con todo pero se siente vacía por dentro. «Hola», dijo Teresa con una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura. «Pasa, aquí hacemos un festival de penas y alegrías». Javier soltó una risa nerviosa. Desde ese momento supo que la velada no sería nada aburrida. Se sentaron los tres alrededor de la mesa camilla, típica en los hogares castellanos, con manteles de cuadros y platos con embutidos, tortillas y ensaladilla rusa que Laura había preparado con esmero. Ella rondaba la cocina y el comedor, sirviendo copas de vino de la Ribera del Duero, mientras Javier abría la botella y brindaba por la salud y la amistad. Teresa, aunque intentaba sumergirse en la conversación, lanzaba miradas a Javier que parecían casuales, pero tenían un brillo diferente, un mensaje oculto que el hombre no pudo evitar notar. Laura le preguntó con su voz suave de amiga, «¿Qué tal todo, Teresa?» «Ah, ya sabes, la vida es vida», respondió ella, pero su tono escondía algo más profundo. «Mi marido trabaja todo el día, los niños crecen rápido, pero dentro hay un vacío que ni el televisor llena». Laura asentía, mostrando comprensión, mientras Javier escuchaba sin poder apartar la mirada de Teresa, que parecía buscar algo en él, como una señal que solo él podía dar. «¿Y tú qué opinas?», preguntó Teresa, dirigiéndose a Javier. ¿No debería un hombre recordarle a su mujer que es mucho más que la que pone la comida en la mesa? Javier casi se atraganta con el vino. «Claro que sí», contestó, intentando sonar natural. «Sin eso, todo se desmorona rápido». Teresa le miró fijamente, una mirada larga, llena de electricidad que recorrió la piel de Javier como un suave pero inquietante escalofrío. Laura, distraída con el móvil, no se dio cuenta de ese momento suspendido entre ellos. Javier se hizo el distraído, sirviéndose más vino para calmar ese fuego que se encendía en el pecho. La noche se había convertido en una danza peligrosa entre risas, recuerdos y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Y mientras Laura contaba una anécdota sobre su jefe que llegó tarde a una reunión y confundió los informes, Teresa corregía distraída su cabello, sujetaba la copa con lentitud, como si cada gesto estuviera calculado para transmitir algo sin pronunciarlo. Cuando Laura salió un momento a la cocina, Teresa aprovechó para acercarse un poco más a Javier y preguntarle en voz baja, «¿No te aburres con nosotras?». Javier encogió de hombros. «Ya sabes cómo somos los hombres. A veces las charlas de chicas no son lo nuestro». Ella sonrió con picardía y una mirada que hizo que Javier sintiera que el juego apenas comenzaba. El ambiente se cargó, el vino fluía y con él las palabras que llevaban doble sentido. Teresa lanzó una broma sobre la dieta de Javier, y él intentó responder con humor, pero sus ojos no podían ocultar la tensión que crecía entre ellos. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la botella, ese contacto breve encendió en ambos una chispa imposible de ignorar. Ella no retiró la mano con rapidez, por el contrario, dejó que ese instante se prolongara, y Javier sintió que el mundo se detenía, pero justo cuando parecía que todo iba a ir más lejos, la puerta se abrió y Laura regresó,
con una sonrisa despreocupada, sin sospechar la tormenta que se había desatado en ese salón. «Sin mí no os aburrís, ¿eh?», bromeó ella. Los tres rieron, pero Javier sabía que esa noche no terminaría igual que las otras. Algo había cambiado para siempre. Al caer la noche en aquel hogar de Segovia, la atmósfera se volvió densa como el aire antes de una tormenta de verano. Laura se retiró temprano al dormitorio, cansada tras un largo día y las copas de vino que ya pesaban en sus párpados. Antes de marcharse, lanzó una última orden con una sonrisa: «Me voy a dar una ducha rápida, no os quedéis hasta las tantas». Javier y Teresa quedaron solos en la penumbra de la sala, con la luz tenue que apenas iluminaba sus rostros. La tensión era palpable, pero ninguno de los dos parecía querer romper el silencio que se había instalado, ese silencio que pesa más que 1000 palabras. Teresa rompió la quietud con voz suave y casi un susurro: «¿No te parece que a veces la vida es un teatro en el que todos actuamos sin saber el guión?». Javier la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. «Sí, pero algunas obras terminan con más drama del que esperas». Ella soltó una risa ahogada y se acercó un poco más, dejando que su brazo rozara el de Javier sobre el respaldo del sofá. «¿Y tú? ¿Dónde está el tuyo?». En la rutina o en el caos, su blusa, ligera y delicada, se movía con cada pequeño gesto, dejando entrever la curva de su cuello y la piel suave de sus brazos. El brillo sutil de un collar de plata descansaba justo sobre su clavícula, resaltando su feminidad sin necesidad de exagerar. Javier tragó saliva, sintiendo como el calor subía por su nuca y el pulso acelerarse. Intentó apartar la mirada, pero ella la sostuvo firme, como un desafío silencioso: «No es que me aburra la rutina, es que a veces siento que estoy en una película sin final feliz». Teresa sonrió con tristeza y se inclinó un poco más, su aliento cálido rozando la mejilla de Javier. «Quizás sea hora de escribir un nuevo final», él quiso responder, pero justo en ese instante la puerta del dormitorio se abrió y Laura apareció, envuelta en una bata de seda color vino, que dejaba adivinar la línea de sus piernas al caminar. Sus pantuflas de terciopelo hacían un contraste divertido con la elegancia del conjunto, y una gargantilla fina adornaba su cuello, reflejando la luz con un destello casi coqueto. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con una sonrisa juguetona. «No me hagáis esperar demasiado, que mañana hay que madrugar». Javier y Teresa se separaron rápidamente, como dos adolescentes pillados en falta. Él levantó la copa, intentando disimular la incomodidad. «Sí, todo perfecto. Justo hablábamos de deportes, ¿verdad, Teresa?». Ella asintió con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Laura se retiró, dejando tras de sí un aroma a jazmín y lavanda que parecía envolver la habitación en un aura casi hipnótica. Javier se quedó mirando la puerta por donde ella desapareció, y al volver la mirada hacia Teresa, vio que ella también estaba pensativa, como si acabaran de cruzar una línea invisible que no se puede desandar. «¿Sabes?», dijo Teresa bajito, «a veces basta un solo momento para cambiarlo todo». Javier sonrió con ironía y levantó su copa en un brindis silencioso, mientras en su interior una mezcla de miedo y deseo comenzaba a arder con más fuerza que nunca. Y así, con esa copa de vino alzada entre dos miradas cargadas de secretos, terminó la primera noche de un juego peligroso que nadie sabía dónde acabaría. Pero en la última esquina de la sala, un pequeño cuadro antiguo parecía observarlo todo con ojos mudos, como guardando un secreto que ni siquiera ellos imaginaban. ¿Y si ese secreto fuera la llave para entender qué es lo que realmente está en juego? El silencio de la noche se rompió solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el latido acelerado de un corazón que ya no podía volver atrás. A la mañana siguiente, el sol de Castilla se colaba tímido por las cortinas de lino, dibujando líneas doradas sobre la mesa de madera donde aún quedaban restos de la noche anterior. 2 copas de vino con pequeños labios secos y una botella medio vacía que parecía cómplice del secreto compartido. Javier despertó con la sensación de estar atrapado entre dos mundos: uno, el de la calma doméstica que conocía de memoria, y otro, el de aquella noche que había incendiado su piel, una línea invisible pero palpable que ahora marcaba su vida. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, para no despertar a Laura, que aún dormía plácidamente en la habitación. Su camiseta blanca, remangada hasta los codos, dejaba adivinar unos brazos fuertes y tatuados, fruto de años de trabajo y alguna que otra noche en el bar del pueblo. Bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho le dio la bienvenida, aunque no era el suyo. En la encimera, una taza con restos de café negro y una nota escrita con letra femenina: «Gracias por anoche. No puedo esperar a que llegue la próxima vez».
El corazón le dio un vuelco y un nudo se formó en su garganta. Justo entonces, el sonido de la puerta al abrirse le devolvió a la realidad. Laura apareció en pijama, descalza, con el pelo despeinado y una sonrisa dulce que no parecía saber nada del terremoto interno de Javier. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?», preguntó mientras se estiraba. «¿Y Teresa?». «Ya se fue». Javier fingió normalidad, aunque por dentro todo era un caos. «Sí, se fue hace un rato». «Gracias por invitarla». Ella le dio un beso rápido y se puso a preparar el desayuno, con esa naturalidad que parecía esconder cualquier tormenta. Mientras Laura charlaba sobre las tareas del día y los planes para el fin de semana, Javier no podía evitar que su mente volviera a Teresa, a esa mirada que lo había dejado sin aliento, a la forma en que sus dedos se entrelazaron brevemente bajo la mesa, al perfume sutil que aún parecía flotar en el aire. El teléfono vibró en la mesa y al mirar la pantalla, Javier vio un mensaje de Teresa. «¿Nos vemos esta tarde?». «Necesito hablar». Sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Cómo decirle a Laura que iba a volver a ver a Teresa? ¿Cómo explicar que esa simple frase encerraba mucho más que una conversación? Mientras Laura le hablaba de la feria del pueblo y de la visita al mercadillo, Javier se prometió que esa tarde sería decisiva. Había una línea que no quería cruzar, pero ya la había pisado sin darse cuenta, y en ese instante, un pensamiento oscuro y persistente se coló en su mente. ¿Qué pasaría cuando Laura descubriera la verdad? Porque, en el pequeño pueblo de Segovia, las paredes tienen oídos y los secretos no tardan en salir a la luz. Pero por ahora, el sol seguía brillando y la vida continuaba, aunque para Javier nada volvería a ser igual. La tarde en la granja de San Ildefonso traía consigo una brisa fresca que agitaba las hojas doradas de los plátanos en la plaza mayor. Javier caminaba con paso lento por las calles empedradas, el peso del encuentro con Teresa apretando su pecho como una piedra. Tenía en la mano el móvil, viendo una y otra vez el mensaje que ella le había enviado: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Al llegar al pequeño café junto a la iglesia, reconoció a Teresa sentada en una mesa apartada, con un vestido azul claro que abrazaba suavemente sus curvas y unos zapatos de tacón medio que dejaban ver sus tobillos delicados. El sol, filtrándose entre las ramas, dibujaba sombras juguetonas sobre su piel bronceada. Su pelo, recogido en un moño desordenado, dejaba al descubierto un cuello esbelto adornado con un collar sencillo de plata. Cuando Javier se sentó frente a ella, Teresa apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, como buscando fuerzas para empezar. «No podemos seguir así, Javier», dijo con voz quebrada. «Esta mentira pesa más que cualquier verdad que pudiéramos contar». Él asintió, sintiendo que las palabras eran como cuchillos, pero también como una liberación. «Lo sé, Teresa. Pero, ¿qué podemos hacer? Laura confía en mí, en nosotros. ¿Qué pasará si todo esto sale a la luz?». Ella suspiró y miró a su alrededor, como si temiera que alguien los escuchara. «A veces pienso que la vida nos pone frente a decisiones imposibles. Pero también creo que la felicidad no viene de la comodidad, sino del riesgo». Javier la observó, notando cómo sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. En ese instante, un camarero interrumpió con 2 cafés humeantes y una bandeja con pastas caseras, pero ninguno de los dos parecía prestarle atención. «¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y todo parecía tan sencillo?», preguntó Teresa, sonriendo con nostalgia. «Ahora todo es un laberinto». Javier quiso tomar su mano, pero se contuvo, consciente del peligro que eso implicaba. Sin embargo, el roce accidental de sus dedos al intentar coger la taza encendió una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué quieres realmente?». Ella bajó la mirada, mordió suavemente el labio y respondió: «Quiero sentirme viva otra vez. No solo un fantasma en mi propia casa». Javier sintió que su corazón latía desbocado, atrapado entre la culpa y el anhelo. La conversación se volvió un delicado equilibrio entre confesiones y silencios, mientras fuera el mundo seguía su curso, ajeno a la tormenta que se gestaba en aquel diminuto rincón de Castilla. Cuando se despidieron, con un abrazo que duró más de lo prudente, Javier supo que algo en su vida había cambiado para siempre. Al volver a casa, la oscuridad empezaba a cubrir las calles y, en lo alto, una luna llena parecía observar con ojos cómplices. En el silencio de su apartamento, un mensaje nuevo apareció en su teléfono: «¿Estás seguro de que quieres seguir jugando con fuego?». Javier miró la pantalla y, sin saber si reír o temblar, murmuró para sí mismo: «Esto se está poniendo interesante y peligroso», y en ese momento, un sonido sutil detrás de la puerta le hizo girar la cabeza.
un ligero crujido, casi imperceptible, pero suficiente para recordar que en esta historia nadie está realmente solo, y que el verdadero juego apenas acaba de comenzar. Aquella noche en el modesto piso de Javier, la penumbra se colaba entre las persianas, dibujando franjas de luz que acariciaban las paredes con una cadencia lenta y casi hipnótica. Javier se sentó en el sofá, la copa de vino vacía sobre la mesita y el móvil aún caliente en la mano después del último mensaje de Teresa. ¿Estamos jugando con fuego o construyendo una prisión? En la cocina, el reloj marcaba las 12 cuando Laura apareció, envuelta en una bata de satén color berenjena que dejaba entrever la línea sensual de sus hombros y el contorno suave de sus piernas. Sus tacones de charol descansaban al lado del armario, mientras sus labios pintados de un rojo discreto brillaban tenuemente bajo la luz del pasillo. ¿No duermes?, preguntó con voz aterciopelada, acercándose lentamente. Javier intentó sonreír, pero la tensión era palpable. Ella se sentó a su lado, rozando su brazo con un gesto que parecía casual pero que cargaba un magnetismo sutil, casi eléctrico. «Te noto distraído, ¿pasa algo?», inquirió, con una mirada que parecía querer desnudarte el alma. Él negó con la cabeza, pero las palabras se ahogaban en la garganta. «Solo estoy cansado del trabajo», mintió, mientras su mirada se perdía en la ventana, donde las luces de Segovia brillaban como estrellas lejanas. Laura se acercó más, deslizando una mano por su nuca, y su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, lo envolvió. Su blusa de seda, ligeramente desabotonada, dejaba entrever un collar delicado que descansaba justo en el hueco de su clavícula, acentuando la feminidad que siempre le había seducido. «Sabes que puedes contarme lo que sea», dijo suavemente, rozando sus labios con los dedos antes de acariciar su mejilla. Javier cerró los ojos, atrapado entre el deseo de ser sincero y el miedo a romper la paz frágil que tenían. «A veces siento que nos estamos perdiendo», confesó por fin. «Que hay cosas que no decimos y que nos alejan». Laura suspiró y apoyó la cabeza en su hombro, dejando escapar una risa amarga. «¿Y crees que Teresa tiene algo que ver en eso?». El silencio se instaló como un muro entre ellos, pero en ese instante, un mensaje en el móvil de Javier iluminó la habitación. Era Teresa, con un simple «mañana hablamos». Laura levantó la vista, sus ojos centelleando con una mezcla de curiosidad y sospecha. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Quién es Teresa?», preguntó con voz tranquila, pero cargada de una intención que cortaba el aire. Javier tragó saliva, consciente de que estaba al borde del abismo. «Alguien que ha vuelto a complicar mi vida», murmuró, mientras el reloj seguía su tic-tac implacable. En ese momento, un estruendo vino del pasillo, la puerta del armario se abrió lentamente, revelando una carta antigua que alguien había dejado allí. Con el sobresellado y sin remitente, Laura la tomó con manos temblorosas y leyó en voz baja: «La verdad siempre encuentra su camino. ¿Estás dispuesto a enfrentarla?». Javier y Laura se miraron, comprendiendo que aquella noche no solo estaba en juego su matrimonio, sino algo mucho más profundo y oscuro, y mientras la luna llena seguía vigilando desde lo alto, un susurro parecía recorrer las paredes: «La historia apenas comienza». ¿Quién dejó esa carta? ¿Qué secretos oculta realmente Teresa? Y, sobre todo, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para no perderlo todo? El día siguiente amaneció nublado en Pedraza, un pueblo pintoresco donde las calles empedradas y las casas de piedra parecían guardar secretos tan antiguos como sus muros. Javier caminaba por la plaza principal con el ceño fruncido, la carta doblada y arrugada en el bolsillo de su chaqueta. Cada paso resonaba en sus pensamientos, que giraban en torno a esa misteriosa nota y a la presencia de Teresa, que ahora parecía mucho más que una simple amiga en apuros. Laura, por su parte, había decidido no mencionar la carta, fingiendo que no la había encontrado, aunque en sus ojos se reflejaba una mezcla de duda y desconfianza que Javier no podía ignorar. Ella vestía ese día un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas y unas sandalias de tacón fino que hacían que sus pasos sonaran con determinación. Un collar de oro ligero adornaba su cuello, y sus labios rojos, ahora sin brillo, parecían esconder palabras no dichas. Esa tarde, mientras Javier intentaba concentrarse en su trabajo en la pequeña librería del pueblo, recibió una llamada inesperada. Era Teresa. «Necesito verte», dijo con voz urgente. «Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió sin dudar. Quedaron en encontrarse en el mirador del castillo, un lugar desde donde se podía ver todo el valle y que, para ellos, había sido escenario de momentos pasados, ahora teñidos de una nueva tensión.
Teresa llegó con un abrigo largo color camel que dejaba entrever una blusa blanca y unos pantalones negros ajustados. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, bailaba con el viento mientras se acercaba. En sus ojos había una mezcla de miedo y decisión que la hacía irresistible y peligrosa a la vez. Javier, esto no es solo sobre nosotros, comenzó. Hay alguien que nos está observando, alguien que sabe más de lo que imaginamos. Él frunció el ceño, tratando de entender. ¿Quién? ¿De qué hablas? Ella bajó la voz y se acercó, rozando su brazo con una delicadeza que contrastaba con la gravedad de sus palabras. La carta que encontraste no fue un accidente. Es una advertencia. Nuestra historia ha despertado más sombras de las que pensamos. Javier sintió que el aire se hacía más denso, como si el tiempo se ralentizara en ese punto del mirador, donde solo el eco de sus respiraciones rompía el silencio. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó, con la voz áspera por la mezcla de miedo y deseo. Teresa sonrió con tristeza, sus labios apenas un susurro. Decidir si seguimos jugando o si es hora de poner fin a todo antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, un ruido seco detrás de ellos hizo que ambos se giraran con rapidez. Entre las sombras apareció un hombre desconocido, con una sonrisa enigmática y los ojos brillando con intención. Parece que las cartas no solo son para advertir, sino también para invitar a un juego mucho más peligroso, dijo con voz grave. Javier y Teresa intercambiaron una mirada cargada de preguntas sin respuesta. El juego había cambiado, y ellos ya no eran simples espectadores. Mientras el viento azotaba el mirador y las nubes cubrían el último rayo de sol, una nueva partida comenzaba. Pero esta vez, las apuestas eran mucho más altas, y en el pueblo de Pedraza, donde la historia y el misterio se entrelazan, nadie podía imaginar hasta dónde llegarían los secretos que estaban a punto de desvelarse. El hombre que emergió de entre las sombras tenía una presencia imponente, alto, con una gabardina oscura que ondeaba ligeramente al viento y unos ojos grises que parecían perforar el alma. Su sonrisa, aunque sutil, destilaba una mezcla de amenaza y complicidad. Sin decir una palabra más, extendió una mano hacia Javier y Teresa, sobre la que descansaba un sobresellado con un emblema antiguo, casi olvidado. Esto es solo el comienzo, dijo con voz grave. Dentro encontraréis las respuestas que buscáis, si os atrevéis a abrirlo. Teresa miró a Javier con incertidumbre, pero él, con la determinación que solo pueden nacer del miedo y la curiosidad, tomó el sobre y rompió el sello. Dentro había una carta y una fotografía antigua en blanco y negro, una mujer joven, de mirada intensa, que parecía observarlos directamente desde el papel. La carta decía asterisco asterisco: lo que creéis saber es solo una capa superficial. La verdad yace enterrada bajo años de mentiras, secretos y traiciones. Para encontrarla, debéis seguir el camino que os llevará a la aldea de Riaza, donde todo comenzó. Pero cuidado, porque no todos desean que esta historia salga a la luz. Asterisco. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Teresa apretó su mano con fuerza, como si buscara anclarse a algo real en medio de aquel torbellino de incertidumbre. ¿Riaza? ¿Por qué allí?, preguntó él, sin apartar la vista de la carta. No lo sé, respondió Teresa, pero estoy segura de que tiene que ver con nuestras familias, con lo que realmente somos. El hombre misterioso desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y una sombra que parecía envolverlos. Mientras caminaban de regreso hacia el centro del pueblo, la noche caía con rapidez, y las farolas comenzaban a encenderse, proyectando luces anaranjadas que bailaban sobre las paredes de piedra. Laura esperaba en casa, ajena a la nueva tormenta que se avecinaba. Javier guardó la carta en el bolsillo, consciente de que el camino que se abría delante de ellos no solo pondría a prueba su relación con Teresa y Laura, sino también su propia identidad y el pasado que hasta entonces había permanecido oculto. Esa noche, mientras él y Teresa intercambiaban miradas cargadas de un secreto recién descubierto, una pregunta latente flotaba en el aire: ¿qué misterios ocultaba realmente la aldea de Riaza? ¿Y qué precio tendrían que pagar para desvelarlos? Porque en la oscuridad, los fantasmas del pasado no descansan nunca. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Javier se preparó para emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre, pero estaba realmente listo para enfrentarse a la verdad. La mañana siguiente amaneció fría y gris en la aldea de Riaza, envuelta en una niebla espesa que parecía querer ocultar sus secretos más profundos. Javier y Teresa llegaron en silencio, recorriendo las calles estrechas con casas de piedra cubiertas de yedra, mientras el eco de sus pasos resonaba contra los muros antiguos.
El aire olía a madera quemada y tierra mojada, y en cada rincón se sentía la presencia de historias no contadas. Teresa llevaba un abrigo largo color camel que dejaba entrever un vestido negro ajustado, mientras que Javier, con su chaqueta de cuero y camisa blanca desabotonada en el cuello, parecía un intruso en aquel paisaje detenido en el tiempo. Sus miradas se cruzaban, cargadas de tensión y una mezcla de miedo y determinación. Este lugar, parece un escenario sacado de una novela gótica, murmuró Teresa, ajustándose el collar de plata que siempre llevaba junto al cuello, y seguro encierra más de un misterio, respondió Javier, observando con atención las fachadas desgastadas y las ventanas pequeñas que parecían vigilar cada movimiento. Se acercaron a la pequeña plaza central, donde un viejo reloj de campanario daba la hora con un sonido lúgubre que parecía marcar el ritmo de la tensión que se respiraba. Allí, un anciano vestido con un chaleco de lana y boina negra los esperaba pacientemente, con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Os estaba esperando, dijo con voz rasposa pero firme. Soy Antonio, el guardián de las memorias de Riaza. Y vosotros sois los que habéis despertado al pasado. Javier y Teresa intercambiaron una mirada rápida, conscientes de que aquel hombre era la llave para desentrañar el enigma que los había traído hasta allí. Antonio los condujo hasta una antigua biblioteca oculta bajo la iglesia, una estancia llena de libros polvorientos, fotografías amarillentas y documentos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. En el centro, sobre una mesa de roble, descansaba un álbum de cuero gastado. Aquí está la historia que buscáis, explicó Antonio mientras abría el álbum con cuidado. Pero advertid, no todas las verdades son fáciles de aceptar, ni todas las heridas cicatrizan con el tiempo. Mientras las páginas se desplegaban, Javier y Teresa descubrieron que sus familias estaban entrelazadas en una red de secretos, traiciones y amores prohibidos que se remontaban a décadas atrás. Fotografías de rostros desconocidos y cartas escritas con tinta borrada les hablaban de pasiones ocultas, alianzas rotas y rencores que aún ardían bajo la superficie. Una foto en particular capturó su atención. Una mujer joven de mirada intensa, la misma que habían visto en la carta misteriosa, pero con un vestido de época y un pañuelo rojo en el cuello. Junto a ella, un hombre que resultaba sospechosamente familiar para Javier. ¿Quiénes son?, preguntó Teresa, señalando la imagen. Antonio bajó la voz, como si temiera despertar a espíritus dormidos. Ella fue la matriarca de una familia marcada por la tragedia. Y él, el origen de una rivalidad que aún persiste. Mientras la tormenta comenzaba a rugir fuera, Javier sintió que el peso del pasado se cernía sobre ellos con fuerza. La verdad que buscaban estaba cerca, pero también la sombra de un peligro que nadie había previsto, y en ese momento, una figura apareció en la puerta de la biblioteca, oscura y silenciosa, observándolos con ojos que reflejaban una amenaza latente. No debíais haber venido, susurró la sombra. El misterio se espesaba, y Javier comprendió que el juego apenas comenzaba. La figura que apareció en la puerta de la biblioteca era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada fría como el acero. Su abrigo oscuro parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana, y sus pasos resonaron con firmeza al acercarse a Javier. Teresa y Antonio, no sois bienvenidos aquí, advirtió con voz grave, dejando claro que conocía cada rincón, cada secreto de Riaza. Javier, sintiendo el peso de la amenaza, dio un paso adelante, intentando mantener la calma. Solo buscamos respuestas. No queremos problemas. El hombre esbozó una sonrisa amarga, como si estuviera acostumbrado a que nadie entendiera la magnitud de lo que estaba en juego. Las respuestas cuestan más de lo que imagináis. Y a veces, pagar ese precio significa perderlo todo. Teresa apretó la mano de Javier, buscando en su mirada la fuerza para seguir adelante. Antonio, sin apartar la vista del desconocido, intervino con autoridad. Si queréis conocer la verdad, debéis enfrentar las consecuencias. Riaza no olvida ni perdona. En ese instante, un golpe seco sacudió la puerta principal de la biblioteca, y un viento frío entró arrastrando hojas secas y un susurro inquietante. La tensión aumentó, y todos sintieron que el tiempo se había detenido. El hombre miró fijamente a Javier y Teresa, y con un gesto les indicó que lo siguieran. Si queréis sobrevivir, venid conmigo. Hay alguien que necesita deciros la verdad en persona. Salieron de la biblioteca y caminaron por las callejuelas de Riaza, envueltos en una niebla que parecía querer ocultar sus rostros y sus secretos. Finalmente, llegaron a una casa antigua en el extremo del pueblo, con ventanas pequeñas y rejas de hierro forjado. El hombre golpeó 3 veces y, tras unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor apareció en el umbral,
con un vestido negro y el cabello blanco recogido en un moño. Sus ojos, profundos y sabios, los observaron con una mezcla de tristeza y determinación. «Os estaba esperando», dijo con voz firme. «Soy Isabel, la guardiana de la verdad que habéis estado buscando». Javier y Teresa intercambiaron una mirada cargada de expectación y miedo. Isabel los invitó a entrar, y al cruzar el umbral, supieron que nada volvería a ser igual. Dentro, la casa estaba llena de objetos antiguos, fotografías y cartas que narraban la historia oculta de sus familias. Una historia de amor, traición y secretos que amenazaba con destruir todo lo que conocían. Isabel comenzó a revelar detalles que desafiaban todo lo que Javier y Teresa creían saber, y mientras hablaba, la tensión crecía, hasta que una revelación inesperada dejó a todos sin aliento. «La verdad», dijo Isabel, «es que vuestra historia está entrelazada con un pasado que no solo afecta a Riaza, sino que puede cambiar el destino de todos». Un estruendo en la distancia los interrumpió, y al asomarse por la ventana, vieron luces y sombras que se movían con rapidez, como si algo o alguien estuviera acercándose. En ese momento, Javier comprendió que habían desatado fuerzas que iban más allá de ellos, y que el verdadero peligro apenas comenzaba. La noche en Riaza se volvió aún más oscura, y la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿estarían preparados para enfrentar lo que venía? La puerta de la vieja casa de Isabel se cerró de golpe tras ellos, dejando fuera el frío y las sombras que parecían acechar en cada esquina de Riaza. El silencio dentro era pesado, cargado de palabras no pronunciadas y secretos que parecían querer romper cualquier barrera. Isabel, con gesto serio y ojos que reflejaban tanto dolor como determinación, comenzó a contarles una historia que parecía salida de un cuento oscuro, pero que para Javier y Teresa era una realidad que mordía sus entrañas. Hace más de 50 años, nuestras familias estuvieron unidas por un pacto secreto, empezó. Pero la traición abrió una grieta que nunca se cerró. Esa mujer en la foto, Martina, fue la clave y la víctima de ese pacto. Teresa frunció el ceño, intentando conectar los puntos entre lo que escuchaba y lo que había descubierto hasta ahora. ¿Y ese hombre?, preguntó señalando otra imagen. ¿Cuál fue su papel? Isabel suspiró profundamente. Él era su prometido, pero también el iniciador de la traición. Su nombre era Emilio, y su ambición rompió lo que debería haber sido sagrado. Desde entonces, la sombra de esa traición pesa sobre vosotros y sobre este pueblo. Javier sintió como un nudo se formaba en su garganta. Las piezas encajaban, pero el panorama era más oscuro de lo que había imaginado. ¿Y qué espera que hagamos?, preguntó con voz temblorosa. Que rompáis el ciclo, respondió Isabel con firmeza. Que enfrentéis la verdad y liberéis a nuestras familias de esta maldición que nos ha tenido atrapados durante décadas. En ese momento, un golpe fuerte sacudió la casa, y las luces parpadearon antes de apagarse, sumiendo todo en una oscuridad casi total. Javier buscó su móvil, pero estaba sin cobertura. Atrapados en aquel rincón olvidado del mundo, un susurro recorrió la estancia, como si el viento mismo quisiera advertirles. «No estáis solos», murmuró Isabel. «Hay quienes no quieren que sepáis la verdad. Y harán lo imposible por deteneros». Teresa se acercó a la ventana, intentando ver algo en la noche cerrada. A lo lejos, unas siluetas se movían entre los árboles, sombras que parecían acecharlos. «Tenemos que salir de aquí», dijo con urgencia, pero justo cuando giraron para buscar la salida, la puerta principal comenzó a abrirse lentamente, crujiente y chirriante, como anunciando la llegada de algo o alguien que no traía buenas intenciones. Javier tomó la mano de Teresa, su corazón latiendo con fuerza mientras las sombras se acercaban. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. El destino de sus familias, de sus vidas, pendía de un hilo, y la única manera de salvarse era enfrentando juntos la oscuridad que los rodeaba. En la puerta apareció una figura imponente, envuelta en una capa negra, con ojos que brillaban en la penumbra. ¿Listos para pagar el precio?, preguntó con una sonrisa que helaba la sangre, y mientras la noche envolvía a Riaza en su manto oscuro, Javier supo que la verdadera batalla apenas comenzaba.